Entonces, miren, ustedes tienen que tener claro el término factorizar. Uno cuando dice factorizar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, les digo, factoricen el 12. Y ustedes me dicen 6 por 2. ¿Ven? Entonces, el 6 es un factor y el 12 es un factor. ¿Ya? Pero yo también puedo factorizar el 12 3 por 4. Y eso también está correcto. En el álgebra ustedes van a ver qué factorización les sirve para seguir avanzando en el ejercicio. Entonces, este es un factor y este es otro factor, ¿ven? El 1, el número 1, es factor de todo, porque yo cualquier expresión algebraica la puedo dividir por 1. Hay muchos ejercicios que le incorporan el 1. Le dicen, ¿cuáles son factores de la expresión? Y a veces le ponen el 1. El 1 siempre es correcto, porque yo cualquier expresión algebraica la puedo dividir por 1, ¿ya? Es como el factor universal, para que lo tengan claro y no se les olvide. Cuando aparece el 1 como alternativa, eso está correcto. Entonces, uno cuando descompone en paréntesis, eso es que yo lo estoy mostrando factorizado, ¿ya? Así como ustedes factorizan los números, las expresiones algebraicas también se pueden factorizar. Y esa es la clave de esta materia, saber factorizar, ¿ya? Saber factorizarla. Entonces, habíamos visto un poquito de lo que era la suma por su diferencia. Eso es la última clase. La suma por su diferencia, yo siempre la voy a reconocer porque a diferencia del cuadrado del binomio, la suma por su diferencia siempre es resta, ¿ya? Y siempre son dos cuadrados que se están restando. Siempre es así. ¿Ya? Ahora los cuadrados pueden ser números o pueden ser letras, ¿ya? Número y letra, mire, w cuadrado menos 49. Eso ya es suma por su diferencia, porque son dos cuadrados que se están restando. Siempre es así. Ahora, en la suma por su diferencia, ¿cuál es la factorización? ¿Cómo se factoriza o cómo se expresa la factorización de una suma por su diferencia? Eso así uno lo conoce normalmente, porque la factorización de una suma por su diferencia, yo coloco lo que está sin elevarlo a 2, ¿cierto? Y de ahí viene el nombre. En uno se suman y en otro se restan, lo mismo. ¿Ya? En uno se suman y en otro se restan. Por eso se llama suma por diferencia, porque sabemos que la palabra diferencia es resta. Acá igual. Coloco la W más, y ahí hago la pregunta, ¿qué número está al cuadrado acá? El 7. ¿Ven? Y en uno más, y en otro coloco lo mismo, menos. Entonces, este es un factor, y este, paréntesis aquí, es otro factor de esta expresión. ¿Ven? Y el que también es siempre factor, el 1, por si se lo colocan, para que no le olvide. Acá, ¿cuáles son factores de esta expresión? Este paréntesis es un factor de esta expresión y este paréntesis es otro factor de la expresión. Porque si yo multiplico estos dos factores, así como yo les ponía 3 por 4, es como que un paréntesis es 3 y el otro paréntesis es 4. Y si yo multiplico estos paréntesis, 3 por 4 me da esta expresión. ¿Ven? Entonces, factorizar es descomponer mediante multiplicación, porque aquí estos dos paréntesis se están multiplicando. Ahí entre medio se están multiplicando. Yo no puedo factorizar mediante suma. ¿Ven? Porque 3 más 4 no me da 12. Po. Yo factorizo mediante la multiplicación. ¿Ya? Por eso cuando descompongo una expresión algebraica, la descompongo en paréntesis mediante multiplicación. Eso es factorizar. Si yo multiplico
término a término, S por S, S por S, S por S y S por eso, tengo que llegar a eso. Si no llego a eso es que me equivoqué en multiplicar. Si yo multiplico S por S, S por S, este por este y este por este, voy a llegar a esto. Y si no llegué a eso es que me equivoqué. Que no simplifiqué, que multipliqué mal. Pero si yo multiplico esto por esto, llego a esto. Si yo multiplico todo eso por todo eso, llego a eso. ¿Ya? Y si no llegan, es que se equivocaron en alguna multiplicación. Ya, vamos a poner ahora especial cuidado en este tipo de expresiones, miren. ¿Por qué especial cuidado? Porque ahora yo se lo estoy mostrando como álgebra, ¿cierto? Pero sabemos que esto es una ecuación de segundo grado. Ahí está, grado 2. Entonces, uno puede, si sabe factorizar, mata dos pájaros de un tiro porque uno puede resolver una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Así que pongan atención a esto porque si ustedes manejan esto, están abarcando un montón de contenido al tiro. ¿Ya? ¿Cómo se factoriza? ¿Alguien sabe? Uno dice qué números sumados me dan S y multiplicados me dan S. Sumado y multiplicado. ¿Ya? Entonces, voy a factorizar la expresión. Coloco una X, otra X acá, porque están con la letra X. Si hubiera una W, colocan W acá y W acá. Dos paréntesis. Y luego hacen la pregunta, ¿qué números sumados me dan 5? Y esos mismos números, si yo los multiplico, me dan 6. La respuesta es 3 y 2. Esos números, el 3 más el 2, si los sumo me dan 5, y el 3 si lo multiplico por el 2, me da 6. Esa es la factorización de esta expresión. ¿Ya? Ahora, si yo esta misma materia o esto mismo les pregunto, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática? ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación cuadrática? ¿Ustedes qué hacen? Los valores de X, en vez de tener que aplicarle a esa fórmula, menos b más menos raíz, yo puedo llegar a las soluciones mediante la factorización. Y las soluciones de esta ecuación cuadrática, de esta ecuación de segundo grado, son estos mismos números que están acá, pero con los signos cambiados. ¿Ya? Una solución sería menos 3 y la otra solución sería menos 2. ¿Ya? Fíjense que es simple sacarla si yo sé factorizar, porque si no tendrían que aprenderse esa fórmula. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por A y por C, y todo eso partido por 2A. Con esa fórmula yo saco las soluciones de una ecuación de segundo grado. Pero si yo sé factorizar este tipo de expresiones, me voy a acordar que yo puedo llegar, aparte de ya saber factorizar, y si me preguntan, ¿cuáles son factores de esta expresión? Yo puedo resolver esa pregunta. Y también puedo resolver la pregunta si me dicen, ¿cuáles son las soluciones de esa ecuación cuadrática? Y serían esas, ¿ven? Entonces abarco dos materias. Abarco factorización y abarco ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado la vamos a ver después, para los que no se acuerdan es la parábola. Esa, carita feliz, carita triste, es cuando está el x elevado a 2. ¿Ya? Entonces, siempre son las mismas preguntas. ¿Qué números sumados me dan 5? Y esos mismos números multiplicados me dan 6.
Ya, veamos otro, miren. X cuadrado menos 6x más 9. Entonces digo, con el signo chiquillo, ¿qué números sumados me dan menos 6? Y esos mismos números multiplicados me dan 9. Hago dos paréntesis, coloco la letra X, y ahora digo, ¿qué números si los sumo me dan menos 6? Y esos mismos números si los multiplico me dan 9. Y la respuesta es menos 3 y menos 3. ¿Ven? Y ahí factoricé esta expresión. Si yo multiplico estos dos paréntesis término de término, llego a eso. Y eso yo también lo puedo expresar así, pues miren. X menos 3 al cuadrado. ¿Se fijan que es lo mismo? Porque está dos veces lo mismo, entonces eso está así, pues. Es como el desarrollo de un cuadrado binomio. El cuadrado el primero, el doble el primero por el segundo y el cuadrado el segundo, ¿ven? Factorizado y lo puedo expresar así. Ustedes en cualquier pregunta lo pueden encontrar de esa forma o de esa forma. Entonces les pueden preguntar, puede aparecer la pregunta, ¿cuál es un factor de esta expresión? ¿Ven? Puede ser esa una pregunta. O puede ser, ¿cuál es la solución de esta ecuación cuadrática? Ecuación de segundo grado. En el caso de la segunda pregunta, en el caso de esta pregunta, ¿cuál es la solución de esta ecuación de segundo grado? ¿Cuál sería la respuesta? En el caso de esta segunda pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Están ahí o no? Misael, Alin. Si les preguntan esto, ¿cuál es la solución de esta ecuación de segundo grado? De esta. ¿Cuál es la respuesta? Ya, la respuesta sería que el valor de x, el valor de la solución de una ecuación de segundo grado, lo que les dije anteriormente, es este mismo valor, pero con el signo cambiado, o sea, 3 positivo. ¿Ven? Y si le aparecía esa pregunta, ¿cuál es un factor de esta expresión? Uno de los factores sería x menos 3. ¿Ven? Entonces abarco dos contenidos. Bueno, ¿ya? Abarco dos contenidos. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, lo que hemos visto, no? ¿Se entiende? ¿O tiene alguna duda? Sí, no, bien, más o menos. Ya, entonces, cuando tenemos expresión así, cuando tenemos expresiones, fíjense que tiene un orden, porque muchas veces se las muestran desordenadas. Tiene un orden. Primero va al cuadrado, ¿ya? Después va un número con la misma letra, ¿ven? Y después un número solito.
¿Ven? Tiene un orden. Si se los muestran desordenados, ustedes ordenan. El que va al cuadrado primero, el número con la misma letra y después un número solo. Si les preguntan por factores de esa expresión, ustedes ya saben, colocan X, la letra X, y luego dicen qué números sumados me dan 7 y multiplicados me dan 12. Y la respuesta sería 4 y 3. 4 más 3 son 7. Y 4 por 3 son 12. Entonces, este es un factor de esa expresión. El X más 4 es un factor de esa expresión. Y el X más 3 es otro factor de la expresión. ¿Ven? A eso se le llaman factores. ¿Por qué? Si yo multiplico eso aquí siempre entre medio, recuerden que aquí siempre entre medio de los paréntesis hay una multiplicación. Ahí. ¿Ya? Cristóbal, tarde. Siempre ahí esos paréntesis se están multiplicando. Entonces, este es un factor y este también es otro factor. ¿Ya? Y a veces, lo que les decía yo, me incorporan al 1 porque el 1 también es factor, porque no altera. Pues si yo multiplico 1 por eso y por eso, igual voy a llegar a eso, pues no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué números sumados me dan 7? Sumados me dan ese. Siempre lo tengo que tomar con el signo. Y este también lo tengo que tomar con el signo. ¿Ya? Veamos el último. Vamos a hacerlo con otra letra, porque uno como que se acostumbra a la X. ¿Ya? Vamos a borrar mejor acá para que no... Ya, miren. Vamos a hacerlo con S. S cuadrado menos 10S parece un 105, pero es una S. Menos 10S y más 21. Entonces uno dice, ¿qué números sumados me dan menos 10? Y esos mismos números multiplicados me dan 21. ¿Qué números sumados me dan menos 10? Y multiplicados me dan 21. Coloco 2. Estoy factorizando. Factorizo. ¿Qué letra está? La S. Coloco una S allá y otra S acá. Y ahora me hago la pregunta, ¿qué números si los sumo me dan menos 10 y si los multiplico me dan 21? La respuesta es menos 7 y menos 3. Si el menos 7 lo sumo con el menos 3, me da menos 10. Y menos 7 multiplicado por menos 3, más 21. Negativo por negativo, positivo. ¿Ven? Y esa sería la factorización. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática? Yo me acuerdo, ¿verdad que si yo factorizo, también estoy encontrando los valores de una ecuación cuadrática? No tengo para qué aplicar la fórmula gigante. Y me acuerdo, me dijo, ya, las soluciones de esa ecuación, ya, los valores de S o los valores de X, como hay una S, yo digo, un valor de S sería el mismo número, pero con el signo cambiado. Y acá, y el otro valor de S, la otra solución de la ecuación cuadrática, sería 3. ¿Ven? Y ahí ustedes están resolviendo una ecuación de segundo grado sin querer queriendo, mediante la factorización. ¿Ya? No olvidar, es importante, chiquillo, porque lo que les decía yo, abarcan dos contenidos. Aprenden a factorizar y pueden resolver cualquier pregunta que les pregunten por factores o divisores de esta expresión,
pueden simplificarlo cuando aparezca en una expresión algebraica, y aparte, ya saben que mediante la factorización yo puedo resolver una ecuación cuadrática. ¿Ya? Puedo resolver una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué números sumados me dan el del centro y multiplicados me dan el último? En cualquier expresión que tenga esa forma, fíjense, ustedes ya cuando tienen manejo, fíjense que esto tiene una forma, es un trinomio que tiene una expresión. Va una letra al cuadrado, después la misma letra sumando, restando, la misma letra sumando, restando, pero con un número. ¿Ven? Y después va un número solo. Entonces, si a mí me preguntan por factorizar, o cuáles son factores de esta expresión, yo digo, ¿qué números sumados me dan 3? Y esos mismos números multiplicados me tienen que dar 2. Coloco la letra T, ¿ven? Y pregunto, ¿qué números si yo los sumo me dan 3 y si los multiplico me dan 2? 2 y 1. ¿Ven? 2 más 1, 3. Y 2 por 1, 2. ¿Se fijan? Entonces ahí el t más 2 es factor de esta expresión, de la expresión grande, y el t más 1 es otro factor de esa expresión. Así como yo les decía en un principio, factoricen el 12, ustedes me dicen 3 por 4, mediante multiplicación. O me van a decir 6 por 2. La factorización es descomponer mediante multiplicación. Y ahí está la multiplicación. Entonces, si yo multiplico eso por eso, me tiene que dar esto de acá. ¿Ya? Si yo multiplico 3 por 4, me da 12. Y si no les da, es que se equivocaron. Y tienen que revisarlo. Ya, vamos a terminar. Fíjense, miren. Esto que yo les mostré acá, este tipo de factorización les va a servir siempre que no haya un número aquí adelante. Cuando esté la letra solita. Si es que hay un número aquí adelante, de la forma así, por ejemplo, 5x cuadrado, ¿ven? Más 2x, más 10. Ya, ahí se nos echa a perder todo, porque ahí ya no nos sirve. Cuando la letra que está elevado a 2 tenga un número adelante, ya no es tan simple como decir, ¿qué números sumados me dan ese y multiplicados me dan ese? No, porque tiene un número aquí adelante. Ya no se puede. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo factorizamos cuando la letra que está al cuadrado tiene un número adelante? ¿Ya? Y esto es un poquito más complicado, no es tan difícil, pero no es lo mismo, ya no es la misma forma. Y tienen que manejarla igual. Tienen que manejarla igual. Voy a copiar aquí, ya. Por ejemplo miren. 5 a cuadrado más 3a más 2. ¿Ven? Que ya aquí ya se nos aguó la fiesta porque está este 5. Entonces, ¿qué se hace, chiquillos? Miren, ¿cómo se factorizan este tipo de expresiones? Que es cuando tienen un número aquí adelante. Ustedes colocan el 5a, pero sin elevarlo a 2. Y lo colocan en dos paréntesis. Pongan atención y revísenlo después porque no es simple. Este número, esto que está, lo que está adelante, lo repiten en dos paréntesis, pero sin elevarlo a 2. Y colocan todo dividido por el número que le está arruinando la fiesta, que es el 5. ¿Ya? Es el primer paso.
Segundo paso. Ahora miren, ahora pueden hacer unas preguntas muy similares. Ustedes dicen, ¿qué números sumados me dan el 3? Pero ahora en la multiplicación es el primero por el último. ¿Qué números sumados me dan 3 y multiplicados 5 por 2, 10? O sea, sumados 3, pero ahora multiplicados me tienen que dar el primero por el último, es decir, 10. Y esos son los números que tengo que buscar. ¿Qué números multiplicados me dan 10? Y si los sumo me dan 3. Acuérdense que pueden ser 2 positivos, 2 negativos, 1 positivo, 1 negativo, da lo mismo. ¿Ya? Y en este caso, las respuestas serían, a ver, más 7 y menos 4. No, no puede ser. Vamos, ¿qué puede ser? Ayúdenme, ¿qué números pueden ser? Voy a ponerlo con otro color. ¿Qué números sumados me dan 3 positivos? Y esos mismos números, si los multiplico, me da 10. Yo creo que tiene que haber uno negativo. 5 cuadrado, 3a menos 2. Ah, perdón. Copié mal algo, por eso no me salía. Aquí es menos 2. Por eso que no lo encontraba. Parece que eran los que estaba diciendo yo. Ahí va un menos, no va un más. Ya. ¿Qué números sumados? Ah, entonces menos 10. ¿Qué números sumados me dan 3 y multiplicados me dan 5 por menos 2, menos 10? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? 5 por 2. Ya. 5 y 2. ¿Positivo o negativo? Tiene que ser más 5 y menos 2. Ya, algunas veces, chiquillos, son estos mismos números, ¿ven? Que es 5 y menos 2, pero no siempre, no siempre, pero a veces sale. El 5, si le sumo el menos 2, me da 3 positivo. Y si el 5 lo multiplico por el menos 2, me da menos 10, ¿ven? Y corresponde justo al primero y al último. No siempre es así, pero a veces resulta, ya. Encontré los números. Ahora el tercer paso es que tengo que eliminar este 5 de abajo. ¿Y cómo se hace eso? Factorizo por factor común. Intento común. Me fijo en estos paréntesis y veo cuál de los dos se puede factorizar. En este caso, el primero, porque tienen en común el 5. Entonces, lo que es común lo dejo afuera y digo, 5 por cuánto me da 5a por a. Y 5 por cuánto me da 5 por 1. Esa es la factorización por factor común, ¿ven? 5 por a, 5a. Y 5 por 1, 5. Y aquí hay una multiplicación. Entonces está bien la factorización. Entonces ven, como ya factoricé, esto no me sirve. Y entonces aquí, como hay un 5 y ese 5 está multiplicando y abajo tengo otro 5, los elimino. Y la factorización de esa expresión es lo que me quedó. Un paréntesis sería a más 1 y el otro paréntesis sería el 5a menos 2. ¿Ya? Entonces, este es un factor y este también es un factor de esta expresión. Voy a tratar de hacer, nos queda poquito tiempo, pero voy a tratar de hacerle otro ejemplo. Tienen que buscar estos ejercicios. Acuérdense que esto siempre lo van a tener que hacer cuando la letra, cuando la que está con x cuadrado tenga un número. Ah, sí, nos quedan 7 minutos más.
tengo un número delante. Veamos este, miren. 3b cuadrado más 2b menos 5. Ya, concéntrense, chiquillos, ya. Entonces uno dice, maldición. Si tiene un número, si la que está al cuadrado tiene un número adelante, está más o menos frito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primer paso. Repito esto, pero sin elevarlo a 2. Y lo coloco en dos paréntesis. 3b, 3b. Acuérdense, sin elevarlo a 2. Y lo coloco todo dividido por el que me arruinó la fiesta. ¿Y quién arruinó la fiesta? El 3. Y el 3 lo coloco abajo. ¿Ven? Luego hago la pregunta. ¿Qué números, si los sumo, me dan 2? Y si los multiplico, me da el primero por el último. Es decir, sumados me dan 2 y multiplicados me dan 3 por 5 menos 15. Y en este caso, de nuevo, son estos mismos números. Son menos 5. Ah, no, porque aquí son cambiados, porque me tiene que dar 2 positivos. ¿Lo copié bien? Sí. Entonces son con los signos cambiados. Son más 5. ¿Ven que hay que tener cuidado? Y menos 3. Si el 5 lo sumo con el 3, con el menos 3 me da 2 positivos. Y si el 5 lo multiplico por el menos 3, me da menos 15. Perfecto. Encontré los números. ¿Ya? Encontré los números. Acuérdense, sumado el del centro, pero ahora multiplicados es el primero por el último. Ya, ahora, encontré los números. Paso 2. Paso 3, tengo que eliminar, tengo que ver cuál de los dos paréntesis factorizo para eliminar el 3 que está abajo. Y la respuesta es que voy a factorizar el de acá de nuevo por factor común, porque en ambos tienen 3. Entonces yo lo que es común lo dejo afuera y digo 3 por cuánto me da 3b por b. Y 3 por cuánto me da menos 3 por menos 1. Perfecto, como ya factoricé, este ya no corre. Y luego, ¿para qué factorizaba? Para eliminar este 3 que está abajo que me ha molestado todo el rato. Como aquí hay un 3 y aquí en el medio hay una multiplicación, se elimina ese 3, se elimina ese 3 y lo que me quedó, es decir, el 3b más 5, es un factor de esa expresión y el otro factor va a ser el b menos 1. ¿Ven? Ahí encontré dos factores de esta expresión. Yo se los puse en Instagram, uno así, ¿ya? Muy pocas personas saben factorizar este tipo, por eso que cuando le aparece están muertos. Porque es un poquito más complejo que el anterior, que uno dice, ¿qué números sumados dan ese y multiplicados me dan ese? No, porque cuando tiene un número aquí adelante, tienen que hacer esta forma de factorización, ¿ya? Y acuérdense que el 1 es factor de todo, así que cuando le aparece el 1, eso es correcto, el 1 es factor de cualquier expresión algebraica. Me alcanzo para hacerle uno más. Súper rápido. Esto es práctico, chiquillo. Al principio cuesta, pero después se da solito. Después se da solito. Ya, vamos a ver este. 49x cuadrado. Aquí ya no apareció. Acuérdense que es cualquier letra, pero está elevado a 2. Pues, ¿ven? 49x cuadrado menos 28x. Profe, Ajá. una pregunta, esos ejercicios es como cuando uno lo hace con el, no sé cómo se llama, pero ese método que es b cuadrado menos 4 hace... No. Claro, sí, pues. Sí, Si pero, no, sí, pero es la misma, es como la misma línea, o sea, a mí me va a decir en la prueba que debo factorizar, porque si yo veo ese ejercicio, lo no, pues. primero que haría sería con esa fórmula. Es que va a ver la pregunta, po, Aline. Por eso yo te digo, te pueden preguntar en la primera parte, en las primeras preguntas, en la parte de números, cuando te preguntan por factores,
Eso es que tú estás midiendo si tú sabes descomponer la expresión. Y esas preguntas aparecen cuando te preguntan por factores. Pero esto mismo, lo que les decía anteriormente, es una ecuación cuadrática. Y ahí, cuando tú aplicas la fórmula, o si factorizas, es cuando te preguntan cuáles son las soluciones, cuáles son los valores de x, cuáles son las raíces. Todas esas preguntas, eso ya es materia de ecuación cuadrática y aparece más adelante, aparece ya en la parte de funciones, ahí te va a aparecer eso. Pero las expresiones son las mismas. Te la pueden preguntar desde la parte de factorización, que van a ser como las primeras preguntas, o te pueden preguntar, de esto te pueden preguntar, grafíquelo, cómo es la parábola, carita, lo que yo le hago, carita feliz, carita triste, es un millón de materias, algo muy preguntado. Por eso, lo principal, o lo primero que ustedes tienen que saber es cómo se factoriza, porque perfectamente les aparece en expresión, les van a aparecer ese tipo de preguntas y son fáciles de resolver. Pero también esto es una ecuación cuadrática. Entonces, pueden hacerle infinitas preguntas de este tipo de cosas. Por eso que tienen que tenerlo claro. ¿Se entiende o no? Es como, por eso se los muestro, porque si ustedes cachan, se los pueden preguntar desde varias partes. Ahora yo se los estoy enseñando a factorizar estas expresiones. Y van a responder cualquier pregunta que tenga que ver con factores, divisores, ¿ya? Que es como el álgebra 1. Pero no tienen que perder, porque a ver, esto se lo enseñan en primero medio y después lo ven en segundo y en tercero, y ustedes no lo relacionan. Yo les estoy diciendo, relaciónenlo ahora. Esto es una ecuación cuadrática. Se la pueden preguntar por factorizaciones o por materia que tiene que ver con la ecuación de segundo grado, que eso igual lo vamos a ver más adelante. Pero acuérdense, ya si tiene un elevado a 2, eso es una ecuación cuadrática. Y la puedo resolver, puedo buscar los valores de x, las raíces con la fórmula esa gigante. Pero eso es parte de la materia de ecuación de segundo grado. Ahora yo se la estoy mostrando cómo factorizarla. Cómo yo puedo encontrar los factores, cómo puedo descomponerla. ¿Cómo se descomponen estas cosas? ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Acuérdense, no